Hola, somos el grupo Alianza de la Economía. En este podcast vamos a hablar un poco acerca de la crisis económica del 2008, cuáles fueron las consecuencias, las causas que generó esta crisis tanto a nivel mundial. Vamos a dar un breve resumen, nuestra querida Stephanie, que nos puede comentar acerca de eso, para saber un poco más de la historia sobre esta crisis. Bueno, yo voy a explicar una forma breve de la crisis inmobiliaria del año 2008. Bueno, esta crisis financiera internacionalmente del año 2008, esta mayoría de sus productos de la crisis que derribó de hipoteca también bajó la calidad de Estados Unidos. Bueno, de esta forma negativa en la economía mundial los afectó como adversos sobre la economía mexicana, que se manifestaron a través del canal de las exportaciones, afectando la producción industrial. También, en particular, de los estados del norte de México. Bueno, esta prueba de casualidad fue de Granger. Muestra que la producción industrial de Estados Unidos fue la causa que la producción de México se plantea un modelo económico del bar. Bueno, estos que incluyeron la producción industrial de Estados Unidos como variable exógena también indican que el tipo de cambio real tiene un efecto negativo sobre la producción mexicana en corto plazo. La política que tiene un efecto negativo, la política monetaria y fiscal que tiene un efecto poco importante sobre dicha producción. Quizá porque estas políticas han sido procíclicas en el pasado para contrarrestar los efectos negativos de la crisis económica internacional de México. Necesita un mercado interno más desarrollado y poder implementar políticas y monetarias. Bueno, en pocas palabras, la crisis financiera internacional derivados de que derribó hipotecas de baja calidad, producción industrial, casualidad de Granger y mercado interno. Es muy interesante saber un poco de la historia, cómo se produjo, pero queremos saber un poco más qué consecuencias fue, cuáles fueron las causas, querido Boris, para que se genere esta crisis económica. Al parecer, la lucha contra la pobreza no es darle casa hasta la persona más pobre. Esto nos enseña Estados Unidos bajo su gran crisis inmobiliaria que tuvo en el año 2008. Al menos no le funcionó a ellos. ¿Cómo sucedió esto? En Estados Unidos habían dos bancos que hacían préstamos a un súper bajo precio, accesible para todos, por lo cual Estados Unidos, interesado en base a su proyecto, intervinieron haciendo que funcionen. De pedir de un 20% que pedían antes para comenzar el proyecto, ahora solamente pedían un 5%, por lo cual de un 100%, el 50% tenía que ser préstamos ninja o subprime. ¿Qué quiere decir? Préstamos de alto riesgo, ya que no medían la capacidad de pago del cliente. Casualmente se sumaron los bancos privados, tanto como públicos, ya que tenían de ambición o estratégicamente hacer que suba la demanda inmobiliaria, que en consecuencia iba a subir los precios. Y eran tan vivos que no querían correr con el riesgo de que no le paguen, así que vendían a otros bancos como Lehman Brothers, por lo cual ellos asumían el riesgo y ganaban un margen de ganancia. Pasó el tiempo, todas estas personas no tenían para pagar, así que por lo tanto comenzaron todos a vender. ¿Qué sucedió? Bajaron los precios, por lo cual en consecuencia Lehman Brothers cayó en bancarrota. Muchos accionistas de lleno cortaron los préstamos, muchas empresas se vieron afectadas, no tenían para financiarse, ni qué hablar de la empresa de construcción. Hubieron más de 8 millones en Estados Unidos que se quedaron sin empleo, y a nivel mundial hubo una gran baja de comercio internacional, ya que Estados Unidos es el mayor importador del mundo, por lo cual no tenían para exportarle. Qué bueno saber un poco acerca de las causas que nos dejó esta crisis económica en 2008, y una de las principales lecciones que nos deja es las regulaciones financieras para prevenir especulaciones y endeudamiento. Creo que hoy en día hay mucha responsabilidad tanto en las entidades financieras de cada país, porque no se debería repetir ya esta crisis.
nos da un gran ejemplo de cómo fue tan grave que afectó tanto a nivel mundial. Y nuestro querido Rodrigo, ¿qué aporte o qué medidas podemos tomar para prevenir este tipo de riesgos que no se vuelva a suceder hoy en día? ¿Nos puede comentar acerca de eso? De los 5 puntos que voy a mencionar, algunos sí fueron tomados para la reducción del impacto en la economía en el 2008. Como punto número 1, regulación y supervisión estricta. Primero necesitamos una regulación financiera más estricta. Esto significa seguir de cerca a los bancos y fijarnos que sigan reglas claras para préstamos y productos financieros. Además, los reguladores deben tener los recursos necesarios para hacer cumplir estas reglas. Punto número 2, y esta es muy importante, prácticas de préstamos responsables. Debemos fomentar las prácticas de préstamos responsables. Esto incluye asegurar que las hipotecas solo se otorguen a personas que sí puedan pagarlos y prohibir prácticas de préstamos que engañen a los consumidores. Según tengo entendido, estos fueron uno de los motivos por lo que el Banco Fácil tuvo su crisis, su cierre. Medida 3, evaluación y gestión de riesgo. Tercero, es crucial tener una evaluación y gestión de riesgo constante. Las instituciones financieras deben identificar y mitigar riesgos antes de que se conviertan en problemas graves. Esto puede incluir la creación de comités de riesgo dentro de los bancos. Medida número 4, que esta sí se tomó en la crisis 2008. Educación financiera. Necesitamos mejorar la educación financiera. Esto ayudará a los consumidores a entender mejor los productos financieros y a tomar decisiones informadas. La educación financiera debe ser parte de los programas escolares y pública. Y la medida número 5, que es la cooperación internacional, que esto sí fue muy importante en el 2008, donde varios países se ayudaron. Fue la de la cooperación internacional es vital. Los reguladores de diferentes países deben trabajar juntos para gestionar riesgos globales y asegurar una respuesta coordinada a posibles crisis financieras. Esto incluye adoptar estándares internacionales de regulación. Qué bueno saber un poco acerca de las medidas que debemos tomar para evitar esta crisis. Creo que hay un tema principal que se relaciona tanto la crisis del 2008 con la macroeconomía y la política monetaria. Creo que tiene una relación muy importante para que se dé este hecho de cómo manejarlo. Querido Dieter, en tu opinión, cómo podemos relacionarlo, estos temas, dentro de esta crisis? Con relación a la macroeconomía, la crisis llevó a una recesión, reduciendo el PIB. El desempleo aumentó considerablemente, especialmente en sectores como la construcción y los servicios financieros. Inicialmente hubo presiones deflacionarias debido a la caída de la demanda agregada. La crisis minó la confianza en el sistema financiero, restringiendo el crédito y la inversión. Con relación a las políticas económicas, se implementaron paquetes de estímulo fiscal y programas de rescate financiero. La Reserva Federal redujo las tasas de intereses y aplicó medidas de facilidad cuantitativa. Regulación del sistema financiero. Se introdujo nuevas regulaciones como la Ley Dodd-Frank para implementar la transparencia y reducción del riesgo al sistema financiero. La ley fue creada en el 2010 por la Oficina de Protección Financiera al Consumidor. Implementaron también normas más estrictas sobre el capital y la liquidez de los bancos, incluyendo pruebas de resistencias, en inglés stress test, para asegurar que los bancos puedan soportar las crisis financieras. Supervisaron también el riesgo, estableciendo el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera. En conclusión, la crisis inmobiliaria del 2018 subrayó la necesidad de una regulación financiera adecuada y de políticas económicas responsables.